Brasil. Algunos autores estiman que no menos de 500,000 de nordestinos sucumbieron a las epidemias de ese entonces en el auge del caucho. Sin ninguna reserva de vitaminas, los campesinos de las tierras áridas hacían un largo viaje a tierras húmedas, donde les esperaba la fiebre, de tal manera que se transportaban en las bodegas de los barcos en condiciones donde muchos de ellos sucumbían. En 1878, fecha en la que casi 120,000 habitantes de 800,000 emprendieron un largo viaje al río Amazonas, pero menos de la mitad llegó. Los restantes fueron cayendo en la marcha gracias a la falta de alimentos y enfermedades. Al llegar a su destino se encontraban con la realidad de que no solo les esperaba la fiebre, sino también una gran carga de trabajo bastante parecido a la esclavitud. El pago era de la siguiente manera: carne seca, harina de mandioca, rapadura y aguardiente. Aquellos que empezaban a acumular deudas sobre el exceso de consumo se les negaba el trabajo hasta que pagara la deuda, cosa que era un poco incongruente, ya que sin trabajo no podían pagar. Cuanto mayor era la antigüedad del obrero, mayor era su deuda. En 1850, después de descubrir que el caucho tomaba una gran flexibilidad, se podía formar a la manera de cualquier uso, se empezó una nueva era. La demanda mundial del caucho proporcionó a Brasil en 1890 como exportador de caucho, nivelando casi a las ventas del café por 20 años. Venezuela. Este país estaba hecho para vender cacao. Dominaba en ese entonces los oligarcas, que era un grupo reducido, dueño de todas las plantaciones. Lo recolectado era a costa del trabajo de los negros, sobre todo en Caracas, quienes recolectaban el cacao para abastecer a la oligarquía minera de México y a la metrópoli española. Tiempo después, en 1873, llegó la edad del café, quien exigía también tierras fértiles donde plantarse. Ambos productos empezaron a tener un auge dentro del país, surtiendo las capitales, haciendo cada vez más ricos a los dueños, sus mercaderes y sus prestamistas. Hasta que en 1922 el país se convirtió en un súbito manantial de petróleo y desde entonces dominó la vida del país, haciendo que cayeran los precios y demanda de los productos agrícolas que tanto se apreciaban en el mercado. Sin embargo, en las últimas décadas del siglo XIX se desató glotonería en los europeos y los norteamericanos por el chocolate, lo que dio un gran impulso a las plantaciones de cacao, pero esta vez en Brasil, y revivió las viejas plantaciones de Venezuela y Ecuador. Esto provocó que los dueños de las plantaciones exigieran que todo su terreno fuera para el cultivo del cacao y se rehusaron a compartir las tierras para el cultivo de otros productos. Tiempo después, África destituyó a estas grandes potencias de producción de cacao, tomando el primer lugar como productor, dejando a Brasil en segundo lugar y Venezuela rezagado en este ámbito, lo que llevó a una competencia feroz entre las ventas y a la vez una disminución en el precio. América Latina. La industria del café en América Latina, especialmente en Brasil y Colombia, y esta afectada por la dependencia del mercado internacional y la influencia de los países ricos. Los intermediarios, 6 empresas norteamericanas, controlaban más de la tercera parte del café que entraba en los Estados Unidos y que en Brasil solo participaba como proveedor o como víctima. A lo largo de la historia del café ha sido inevitable, afectando a economías locales y aumentando la dependencia de los productos respecto a intermediarios y grandes empresas. Las compañías norteamericanas controlan el mercado y se quedan con la mayor parte de las ganancias, mientras que los trabajadores reciben el salario mínimo. Brasil, Guatemala, Haití y Colombia.
A mediados del siglo XIX, el café pasó a ser la base de la economía de varios países de América Latina. Brasil, el mayor productor del mundo, expandió sus plantaciones utilizando primero esclavos y luego trabajadores inmigrantes, a quienes se les pagaba con una parte de su cosecha. Con el tiempo, los salarios bajos resultaron más rentables que la esclavitud, dando paso a un sistema de explotación disfrazado de trabajo libre. En Guatemala y El Salvador, los indígenas viajaban desde las montañas hasta las fincas para trabajar por unos cuantos dólares al mes. En algunas regiones, el café ni siquiera se transportaba en carretas, era más barato cargarlo sobre la espalda de los trabajadores. En Haití, los salarios eran tan bajos que muchas familias no podían alimentarse y la mortalidad infantil alcanzaba cifras alarmantes. En Colombia, aunque la producción estaba en manos de pequeños agricultores, la fragmentación de la tierra reducía sus ingresos, mientras que los grandes comerciantes se quedaban con la mayor parte de las ganancias. El café llegaba a las mesas de los países ricos en América Latina, quienes lo cultivaban apenas sobrevivían. Colombia. Durante años se creyó que el café traería estabilidad a Colombia. Se hablaba de progreso, de pequeños productores que, con su trabajo, habían moldeado una sociedad sobria y ordenada. Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad, el país escondía profundas tensiones sociales y políticas que no tardarían en estallar. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desató el caos. Las calles de Bogotá se convirtieron en un campo de batalla y pronto la violencia se extendió al campo. Durante 10 años, entre 1948 y 1957, el país hundió en una guerra campesina que alcanzó cada rincón. Desde los valles fértiles hasta los páramos fríos, desde los sembradíos hasta las selvas impenetrables. Familias enteras huyeron de sus hogares mientras el conflicto crecía sin control. Se estima que al final de esa década más de 180,000 personas habían muerto. Lo que comenzó como una lucha entre liberales y conservadores se transformó en algo aún más feroz. Las diferencias políticas dieron paso a una guerra de clases. Entre los campos, las bandas armadas sembraron el terror. Mientras que el gobierno respondía con brutalidad, los soldados no solo perseguían a los insurgentes, sino que también ejecutaron a civiles con métodos atroces. Nadie estaba a salvo. Los ríos se tiñeron de sangre, los pueblos ardieron en llamas y la muerte adoptó formas impensables. Los líderes políticos, en su mayoría, prefirieron mantenerse al margen, desde sus casas o el exilio. Observaban el desastre sin intervenir. Fueron los campesinos quienes pusieron los muertos y sufrieron las consecuencias. Algunos lograron escapar a las montañas, donde formaron comunidades de autodefensa, mientras otros se vieron obligados a pagar tributo a los bandoleros para poder sobrevivir. Con el paso del tiempo, la violencia dejó cicatrices imborrables. Aunque se firmaron acuerdos de paz, la estructura de poder siguió intacta. La economía, basada en el café, no trajo la prosperidad que se había prometido, y el país continuó sumido en la pobreza y la desigualdad. Las estadísticas eran alarmantes. El desempleo enteras huyeron de sus hogares, mientras el conflicto crecía sin control. Se estima que al final de esa década más de 180,000 personas habían muerto. Lo que comenzó como una lucha entre liberales y conservadores se transformó en algo aún más feroz. Las diferencias políticas dieron paso a una guerra de clases. Entre los campos, las bandas armadas sembraron el terror. Mientras que el gobierno respondía con brutalidad, los soldados no solo perseguían a los insurgentes, sino que también ejecutaron a civiles con métodos atroces. Nadie estaba a salvo. Los ríos se tiñeron de sangre, los pueblos ardieron en llamas y la muerte adoptó formas impensables.
Los líderes políticos, en su mayoría, prefirieron mantenerse al margen, desde sus casas o el exilio. Observaban el desastre sin intervenir. Fueron los campesinos quienes pusieron los muertos y sufrieron las consecuencias. Algunos lograron escapar a las montañas, donde formaron comunidades de autodefensa, mientras otros se vieron obligados a pagar tributo a los bandoleros para poder sobrevivir. Con el paso del tiempo, la violencia dejó cicatrices imborrables. Aunque se firmaron acuerdos de paz, la estructura de poder siguió intacta. La economía, basada en el café, no trajo la prosperidad que se había prometido, y el país continuó sumido en la pobreza y la desigualdad. Las estadísticas eran alarmantes, el desempleo aumentaba, la violencia no cesaba y miles de niños seguían sin acceso a la educación. Al final, aquella década de sangre solo dejó una certeza: el verdadero problema no era la guerra, sino el sistema que lo había permitido. Centroamérica. Centroamérica era quien producía la grana y el añil, en bajas producciones. La grana es el insecto que crece sobre las espinas de los nopales, encargadas de teñir las telas, hasta 1850, cuando los alemanes inventaron otra técnica. En 1870 empezó la apropiación de tierras y de hombres, despojando a los indígenas, invadiendo al Estado, la Iglesia, los obligaban a pertenecer en el ejército, poco salario y alta esclavitud. Y a las personas que se rebelaban e intentaban huir, se les perseguía a balazos. Los hambrientos pagaban sus alimentos con un trabajo muy mal pagado. Y, aunque la industria del café se volvió millonaria, eso nunca se vio reflejado en los sueldos, desalentando al mercado interno, escaseando el arroz, el frijol, el maíz, el trigo y la carne. Específicamente, en Guatemala y Costa Rica se empezó a elevar la venta del plátano. Así, los estadounidenses del mercado y de las líneas existentes de transporte, y creando más, asimismo nutriendo la industria eléctrica, telegrafía, teléfonos y el de la policía, volviéndose así más ricos a un embajador estadounidense que cualquier presidente de Centroamérica. Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. La crisis de 1929, originada por el crack de la Bolsa de Nueva York, afectó gravemente a América Latina, especialmente a los países productores de café y bananas. La caída de los precios de estos productos sumió a la región en una crisis económica, provocando desalojos campesinos, desempleo y las revueltas sociales. En respuesta, dictadores como Jorge Ubico en Guatemala, Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador y Anastasio Somoza en Nicaragua tomaron el poder, utilizando la represión para sofocar el descontento popular. Uno de los momentos más emblemáticos fue la lucha de Augusto César Sandino en Nicaragua. A pesar de los esfuerzos estadounidenses y el poder de fuego de Somoza, Sandino y su pequeño ejército guerrillero resistieron durante años, pero finalmente fueron derrotados cuando Sandino fue asesinado en 1934. La crisis también generó violencia en El Salvador, donde el levantamiento campesino en 1932 fue aplastado por Martínez, quien tenía creencias esotéricas. En Guatemala, Ubico, con su régimen autoritario, favoreció a las élites y reprimió a los trabajadores indígenas. Los dictadores se enriquecieron mientras ejercían control total sobre sus países, dejando una fuerte huella de pobreza y violencia. Guatemala. La reforma agraria se aprobó en 1952, donde benefició a más de 100,000 familias. Esta se propone desarrollar la economía capitalista campesina y la economía capitalista de la agricultura en general. El 18 de junio de 1954, Guatemala, Puertos Barrios y el puerto de San José fueron bombardeados por Estados Unidos. Muchas de las dictaduras feroces surgieron, una de ellas comandada por Julio César Méndez Montenegro, quien proporcionó a la dictadura decorado un régimen democrático.
había prometido una reforma agraria, mas en cambio se limitó a firmar la autorización para que los terratenientes portaran armas y sobre todo las usaran. La reforma agraria de Arbenz había saltado en pedazos cuando Castillo Armas cumplió su misión, devolviendo las tierras a los terratenientes expropiados. En 1967 fue el peor de los años del ciclo de violencia, inaugurado en 1954. Los grupos de terroristas de la derecha habían asesinado a más de 2.800 estudiantes intelectuales, dirigentes de sindicales campesinos, que intentaron combatir las enfermedades de la época, comentando así un sacerdote católico estadounidense exiliado de Guatemala que la mayoría de estos cuerpos no se tenía registro, porque eran indios sin nombre y de origen desconocido. Otro sacerdote exiliado declaró que también continuaron apareciendo uno cada 5 horas, los cadáveres en el río, en el borde de los caminos, los rostros desfigurados de niños por la cólera, la matanza secreta que se le denominó como genocidios de la miseria, donde principalmente eran niños. Uruguay. Los dueños de la tierra y los grandes mercaderes aumentaron sus fortunas, mientras se extendía la pobreza de las masas populares. América Latina tuvo pronto sus constituciones burguesas muy barnizadas de liberalismo, pero no tuvo, en cambio, una burguesía creadora al estilo europeo o norteamericano que se propusiera como misión histórica el desarrollo de un capitalismo nacional pujante. Las burguesías de estas tierras habían nacido simples instrumentos del capitalismo internacional, prósperas piezas del engranaje mundial que sangraba a las colonias y a las semicolonias. Los burgueses de mostrador, usureros y comerciantes que acapararon el poder político no tenían el menor interés en impulsar al ascenso de las manufacturas locales muertas en el huevo, cuando el libre cambio abría las puertas a la avalancha de las mercancías británicas. Sus socios, los dueños de la tierra, no estaban, por su parte, interesados en resolver la cuestión agraria, sino a la medida de sus propias conveniencias. Simón Bolívar dictó el decreto de Trujillo en 1824 para proteger a los indios de Perú y reorganizar la propiedad agraria. Sin embargo, este decreto no afectó los privilegios de la oligarquía peruana y los indios continuaron siendo explotados. Hoy en día, el campo uruguayo enfrenta problemas como la concentración de tierras en manos de pocas familias, la falta de reforma agraria y la despoblación del campo. Esto ha llevado a una disminución en la cantidad de personas dedicadas a la agricultura y a la ganadería, y ha afectado a la economía del país.